en una psicosis y oí una voz que me decía que qué quería. Y yo le dije, quiero poder. Y dijo, ¿me quiere servir? Le dijo, quiero servirle a usted, le vendo mi alma al diablo. Y así fue que yo, en octubre del año 92, estando en la ciudad de Cali, siento que algo se me posesiona y oigo una voz que me indica que me fuera para Jamundí y cometo mi primer homicidio. En el año 2001, Garavito fue sentenciado a 1853 años y 9 días de cárcel. Una condena obviamente simbólica, que es la más alta registrada en Colombia. Sin embargo, gracias a una ley de colaboración, esta pena fue reducida a 40 años, ya que Garavito colaboró con la identificación de otros asesinos seriales. Eso fue muy controversial en Colombia. Además de asesinato, este criminal fue condenado por abuso sexual, secuestro, entre otros delitos. Es impactante compartirlo, pero Garavito también realizó actos de pedofilia, sadismo, mutilación, necrofilia y rituales satánicos. La policía encontró que este criminal llevaba consigo un registro escrito donde anotaba todas y cada una de sus víctimas, los nombres de las víctimas. Garavito padecía trastorno antisocial de la personalidad y su caso ha sido documentado en muchas series y producciones televisivas. Recientemente hemos consultado la serie Garavito, la besa serial de HBO, pero existe extensa información sobre este caso, inclusive un documental en Discovery Channel. Garavito murió el año pasado en prisión producto de la leucemia que fue diagnosticada en el año 2020. Vamos a hablar sobre este caso. Yo soy Felipe Quevedo y me acompaña Diego Granda en la conducción de este capítulo de Mente Criminal. Diego, nos toca un caso duro, ¿no? Un caso bastante complicado. Cuando comenzamos a hacer toda la historia del caso y estuve revisando información realmente impresionante, la verdad no tenía mapeado el comportamiento de este señor, digámoslo así. Más que todo me llamó la atención el momento en que las propias autoridades de Colombia indicaron de que tenían registrado o condenado a este señor por 1800 años, ¿no? No, por 124... 172. 172 asesinatos. Sin embargo, ellos mismos decían que esto superaba un número de 300, ¿no? Tanto en Colombia, en Ecuador y en Venezuela. Es más, revisando la información con Felipe, vimos también que habían tenido una condena en Ecuador por dos casos, ¿no? Sí. Entonces, todavía no está bien claro cuál es el alcance dañino que ha tenido esta persona en la sociedad. Es cierto. Mira, hay un dato relevante que tiene que ver aquí con la salud mental, que Garavito padece, según los exámenes que hicieron, trastorno antisocial de la personalidad. Entonces, lo primero que viene a nuestra mente cuando escuchamos de antisocial es una persona que no sociabiliza. Y eso es parte del desconocimiento que existe en la salud mental, porque Garavito evidentemente sí sociabilizaba, ¿no? Entonces, ¿qué características tiene ese trastorno antisocial de la personalidad? Yo traigo una guía resumen del DSM-5, que es el manual de enfermedades diagnósticas. Y, por ejemplo, el trastorno de personalidad antisocial, que está dentro de los patrones de personalidad que se llama tipo B, es un patrón dominante de inatención y vulneración de los demás que se produce desde los 15 años y que manifiesta incumplimiento de normas sociales, engaño, impulsividad o fracaso para planear con antelación, irritabilidad, agresividad, desatención imprudente a la seguridad propia de los demás, irresponsabilidad constante, ausencia de remordimiento, entre otros. Entonces, nos damos cuenta que es una persona que se acerca de manera patológica al grupo social y con intenciones claramente criminales. Esto es un primer punto, ¿no? Que a veces dicen, oye, yo tengo un primo que ha sido diagnosticado con trastorno antisocial, por eso seguro no le gusta a la gente. Pero hay que tener cuidado, porque esa persona es un potencial criminal, pues, ¿no? O sea, lo que pasa con Garavito es que posiblemente, en ese entonces que no había tanta difusión de la salud mental, pues el abordaje que ya ha sido posterior a los crímenes, pues no fue oportuno, pese a que presentaba ya indicadores, ¿no? Claro, es oportuno mencionar que en su momento las autoridades en Colombia se negaban al hecho de entender que tenían un asesino serial
dentro de ese contexto, ¿no? El Colombia de los años 1990, que lamentablemente tenía otro tipo de problemas, también tenía este problema y se demoraron un poco en aceptar que tenían un asesino serial entre ellos, ¿no? Le atribuía incluso muchas muertes Al narcotráfico, al a las narcotráfico, guerrillas, claro, a las ¿no? guerrillas, sí, sí. Entonces, ahí hay un punto fuerte, ¿no? Ahora, hay un programa donde hablo saludablemente con Pepe Martínez. Pepe menciona que, por ejemplo, estas personas que buscan a menores de edad para tener sexo, esta posición dominante en la cual tú tienes totalmente el control de la situación desde el punto de vista patológico. Entonces, lo que más llama la atención, sobre todo para los que somos papás, ¿no? O sea, llama mucho la atención y es muy impactante de que Garavito asesinaba a niños, ¿no? Incluso después de torturarlos en algunos casos. Es muy, muy impactante este caso, ¿no? Entonces, ¿qué opinas de eso? Este abuso, esta posición dominante? Porque no es uno, digamos, del mismo. No hay una proporcionalidad, ¿no? Sino que es contra un niño que no se puede defender y que además sin ánimo de ser muy gráfico, debe ser una persona que se ha asustado mucho ante esta situación del crimen, ¿no? Claro, cuando lo entrevistaron o cuando le pidieron sus declaraciones a este señor, él manifestó dos puntos. El primero era que su papá era una persona alcohólica, abusiva, ¿no? A grandes rasgos, entre otras características, y que su mamá no le daba el cariño que él quería en el momento, digamos, que él era niño, ¿no? Entonces, él como que justificaba su comportamiento a raíz de ese escenario, ¿no? Entonces, está claro, y lo digo con mucho cuidado, que no todos los niños que han vivido o han nacido con ese contexto terminan en situaciones como las del señor Garavito, ¿no? Entonces, ahí definitivamente hay algo más desde el punto de vista psicológico, que creo que tú eres el más indicado para aclararlo, porque definitivamente llegar a un número mayor a 300, y hay que ser exactos, no solamente son niños, también han habido adultos, de los cuales él al final, cuando ya estaba condenado, comenzó a, digamos, a cantar, a decir en tal lugar vas a encontrar el cuerpo de tal persona, ¿no? Y obviamente pues las autoridades en Colombia se daban cuenta de que no tenían la contabilización correcta. Uno de los puntos que también me llamó la atención, Felipe, era que en Colombia descubrieron los cadáveres de estos niños, lamentablemente, pero había niños que nunca han sido reconocidos y que también nunca fueron reclamados. Nunca presentaron la denuncia a los padres. Exacto, ¿no? Entonces ahí es la parte en la que a mí me quedó muy, muy marcado. ¿En qué situación hemos debido estar todos? Porque al final Colombia son los primos hermanos de Perú. En 1990, ¿no? En esa década, para que se extravíe un niño o varios niños y no tengamos el reporte del extravío y para las autoridades sea aún más difícil el poder llegar a resolver el caso. Tú me dijiste, me acuerdo cuando vimos esa parte, me dijiste, ¿a quién se le pierde un hijo y no lo reclama? O sea, no va a poner una denuncia o no empapelas pues media ciudad, ¿no? A ver, con respecto a lo del tema de la salud mental, acá hay algo muy, muy importante en el tema que has tocado. Que ningún trastorno de la conducta o trastorno de la personalidad aparece de pronto. Si bien es cierto, hay episodios que le llamamos brotes psicóticos, pero los indicadores de la conducta ya van mostrándose desde edad temprana. O sea, si nosotros notamos aquí, hay un patrón de inatención, hay un patrón de agresividad, y esto no surge de la nada, no surge a los 15 o a los 18 años. La agresividad, el rompimiento de normas, son cosas que a veces los papás pasamos por alto en los chicos, ¿no? O porque creemos que es parte de su curiosidad, o por machismo, en el caso de los hombres decimos, no, para que sea hombre, está bien que haga esas cosas, está bien que se trepe, que viole normas, que se meta, o promueven los papás que los hijos violen las normas, pues, ¿no? Entonces, es importante, en primer lugar, que los padres reconozcan la importancia de la salud mental en los hijos, porque, claro, esta persona tuvo una situación complicada, que yo creo que también es parte de la justificación una vez que ya lo capturaron, ¿no? Pero esta persona ha tenido maestros, ha tenido personas alrededor que se han tenido que dar cuenta que, o sea, sano no era, ¿no? Cuando tú ves las entrevistas te das cuenta que este pata está loco, pues, o sea, tiene problemas. Ahora, claro, matar a 300 personas, matar a uno, ya para matar a una persona es un problema, ¿no? Y ahí hay un asunto, claro, del acercamiento social. Y eso es un tema importante, Diego. El acercamiento social de las personas es muy, muy... tiene que ser motivo de mucho análisis cuando criamos a hijos. Gente que te habla aquí,
que te invade. Yo en la pandemia nos ponían unos botones para que te pares con 1,5 metros de distancia del que está adelante, y eso es lo normal. O sea, pero tú vas a una cola en un banco y tienes a alguien respirándote atrás, ¿no? El acercamiento social inapropiado, las personas que son confianzudas, que tienen ya, que son agresivas o que reaccionan violentamente. Entonces, hay muchas cosas que creo que tenemos que observar desde no el final, el caso Garavito, sino desde el inicio de la salud mental en los chicos, en los niños. Eso desde el punto de vista del victimario, ¿no? Creo que ese es un Claro, punto de ahí, partida. por ejemplo, con lo que mencionas, Garavito es el mayor de 7 hermanos, ¿no? Ajá. Él tuvo 3 hermanos y 3 hermanas, ¿no? Es imposible que nadie se haya dado cuenta de un comportamiento poco común, por así decirlo, de esta persona durante su niñez. Es más, en el documental de HBO, no me acuerdo si entrevistan a la tía o a la mamá, ¿no? Y decían que sí, pues efectivamente él cuando tomaba se ponía violento, agarraba el cuchillo o el machete, Claro. y en varias oportunidades casi se origina una tragedia ahí en esa reunión. No, porque claro, él se queda a vivir, creo, un tiempo en la casa de una tía, ¿no? Sí, sí, sí. Exacto. Y al final, la señora que da su declaración, al final, cuando ya ve que la cosa se está complicando y que las autoridades ya comienzan a decir, efectivamente tenemos un problema serio, no un problema normal, un problema serio, es que a esta señora recién dice, yo tengo una caja, un paquete Un paquete, sí. de mi sobrino, ¿no? Sí, sí, sí. Van a abrir el paquete y ahí está toda la información Todo el que tú registro. mencionas, todo el registro de los nombres de las víctimas y todo lo que esta persona vino desarrollando hasta ese momento, ¿no? Entonces, eso también es definitivamente muy, muy raro, por así decirlo, ¿no? Uno de los criterios diagnósticos es que existe evidencia de algún trastorno de la conducta. Entendamos, el trastorno antisocial de la personalidad es un trastorno de la personalidad, ¿no? Y un trastorno de la conducta es un trastorno del comportamiento, ¿no? Entonces, pero los trastornos del comportamiento se evidencian desde que son chiquitos, desde que tienen, pues, empiezan la escolaridad, de los 5 o 6 años. Y ahí ya uno ve que no sigue instrucciones, que no sigue normas, que no reconoce autoridad, y eso puede tipificar un trastorno de la conducta. De ahí este es un antecedente para ese trastorno de la personalidad. O sea, al margen de que él haya desarrollado un trastorno de personalidad, porque cualquiera puede decir, no, es que el pata nació loco. Sí tenía ya una condición que apuntaba o que brotó en alguna proliferación neuronal hacia un trastorno de la personalidad, pero ya tenía indicadores de trastorno de la conducta. O sea, esto no sale puramente, no es como un brote esquizofrénico, que de pronto yo estoy tengo algunos indicadores, pero no muchos, y de pronto un día te digo, ¿sabes qué? Yo soy Jesucristo, ¿no? Entonces, y ¡pum! Vivo una realidad paralela, dejé de ser Felipe, ahora en adelante soy Jesucristo, entonces yo me dice, ok, acá hay un brote esquizofrénico, ¿no? Salvo que sea Jesucristo. Pero digamos, exacto. Es un buen punto. Es un buen punto. Es un buen punto. Pero acá, por ejemplo, Felipe, te hago la pregunta tú en tu posición de psicólogo. ¿Este comportamiento en realidad nace o se hace? Eso es una buena pregunta. A ver, hay una predisposición, siempre hay una predisposición comportamental, pero la conducta, toda conducta, se refuerza con el contexto. ¿Podemos decir entonces que venía con un patrón genético o no tiene nada que ver? No, si hay un patrón genético, sí, sí, sí. El perfil de personalidad, sí es, justo Pepe Martínez en el programa que grabamos nos hablaba de esto, ¿no? Si hay un patrón, un porcentaje altamente heredable, el patrón de personalidad, pero ese patrón puede ser callado, puede ser inhibido. Porque, mira, por ejemplo, hay hijos de padres violentos que son violentos y hay otros hijos que son antiviolencia total, ¿no? Porque depende mucho del contexto. Te pongo un ejemplo. Tú te pusiste tu polo negro hoy al salir de casa y tu esposa te dice, Diego, qué guapo que te ves. Te voy a preparar una cena deliciosa y vamos a tener una noche romántica. Entonces tú dices, ok, este polo negro genera un buen impacto. Otro día te pones un polo blanco y te dice, Diego, ese polo no te queda bien. Entonces dices, ok, me gusta más ponerme el polo negro si quiero tener un momento agradable con mi esposa, porque sé que esta conducta ha sido reforzada. Entonces, tú no tienes tendencia a usar un polo negro o un polo blanco. A ti te gusta usar, a mí me gusta usar polos básicos, con un color entero, listo. Pero esa conducta se vio reforzada por el contexto. Entonces, de repente, viene hay un animalito ahí en la casa, tienen una mascota, y viene Garavito, niño, ¡pam!, lo mata.
Oye, pero qué inquieto, es que está descubriendo, es que es un niño, está conociendo, ¿no? O ya va a aprender, ¿no? O que lo llevan a un profesional que no conoce de los trastornos de la conducta y dice, ay señora, lo que pasa es que ustedes tienen problemas en casa y esto refleja el niño la ansiedad y por eso mató al perro. No, o sea, cualquier niño que mata a un animal o que maltrata a un animal. Mira, hay un juego en el iPad que se llama My Talking Tom, de un gatito, Ya, sí lo he visto. ¿no? Y tú le puedes hacer cariño al gatito, lo puedes alimentar y también lo puedes pegar. Lo puedes pegar al gato. Sí, sí. Y el gato, ¡pah!, se hace para atrás. Y los niños juegan a pegarle al gato a veces. Entonces uno dice, oye, Claro, pero ahí, disculpa que te interrumpa. Una cosa es, como tú bien dices, el tema del refuerzo, el ujú, polo ujú, blanco, el ujú, polo ujú, negro, y creo que ahí nadie va a tener una duda, ujú, ¿no? Y otra cosa es que yo vea a un niño, pues, puede ser un sobrino, un hijo, el hijo de un amigo, que está matando a una mascota, ¿no? O sea, ujú. son comportamientos, y ahí va mi pregunta, ese tipo de comportamiento, porque una cosa es que el niño no haga caso, y Mm, otra cosa es que el niño se divierta, pues, torturando gatos. estrangulando al Claro, gato, ¿no? O claro, sea, pero a ver, hay que ver también cuál es el nivel de tolerancia que tiene esa familia. O sea, si para esa familia, estrangular al gato es normal. oye, pero es que también es cultural. ¿Ah? O sea, hay gente que mata cuyes Pero y para comer, para comer, claro. claro, para comer Pero es una igual es un cosa. acto, pero es un acto de matar a un animal, pues. Ok. O sea, es complicado, es cultural muchas veces, pero sin irnos al extremo, porque el cuy es rico, sin irnos al extremo, no vayamos a ese punto, pero veamos qué sucede cuando hay gente a la que la violencia está normalizada, en un hogar en la que la violencia está normalizada. Entonces, yo le pego a la mamá y luego veo que mi hijo le pega a su hermanito. Entonces, yo no voy a mirar con malos ojos eso porque para mí está normalizada la violencia. Pero, por ejemplo, una familia funcional en la cual no hay violencia, yo veo que mi hijo le pega a su hermanito y le digo, oye, ¿qué te pasa? Y lo corrijo. Porque para mí esa es una conducta inapropiada. Entonces, cada familia es una cultura. Y en esa cultura se puede estar formando potenciales psicópatas. Se puede exacerbar Se puede este exacerbar este escenario. patrón que tú dices que tiene como predisposición. Es cierto, ¿no? Entonces, también hay que analizar de que este perfil tiene diferentes características relevantes, ¿no? Primero, de que hay una ausencia de remordimiento. Entonces te pones a pensar, es un niño, o sea, ¿cómo maltratas a un niño, matas a un niño que te debe haber rogado por su vida, porque es crudo, pero debe ser así, de haber llorado, sufrido mucho durante este proceso de tortura? Entonces esta persona ha perdido la sensibilidad, pero tú ya te das cuenta que hay gente que es absolutamente insensible desde que son niños, ¿ah? O Sí. sea, por ejemplo, a mí, no sé cómo se tú, a mí me dan pánico las películas de terror, no las veo. Me quedo ahí condicionado, no veo películas de terror, pero yo veo niños de 6 7 años que vienen a la consulta y dicen, ayer vi la monja, ayer La vi... monja todavía que... O sea, claro, y ven eso, y dices, ok, o sea, la pérdida de la sensibilidad no es algo que surja por un brote, ¿ah? Uno se va cultivando esa pérdida. Porque imagínate, o sea, maltratar a un niño, ahora matarlo. La forma como encontraron lamentablemente los cadáveres de estos niños en Colombia no era pues algo, no sé si el término lo permite, algo regular, ¿no? Se notaba claramente que había tortura, que había Mm, sadismo sí, sí, en los restos de estos sí, niños, ¿no? sí, es horrible. Y que obviamente en el especial de HBO, el policía al cual entrevistaron dijo claramente, y se me quedó grabado, ¿no? Que él generalmente cuando iba a los levantamientos de los cadáveres miraba eso como un proceso, miraba eso como la parte de no tan agradable de su trabajo, ¿no? Y le sucedió en un momento del tiempo que se acercó un abuelito, ¿no? Mm, Un señor de edad, más o menos él comentó entre 65 y 70 años, ujú. y le dijo que quería reconocer y que lo más probable era que ese niño sea su nieto. Y el policía en ese momento dijo que cambió absolutamente todo en ese momento, en Fuerte. ese proceso del levantamiento del cadáver, ¿no? Y el abuelito reconoció pues la vianda de almuerzo que su Correcto, nieto sí, le llevaba todos los días, ¿no? terrible. Entonces ahí en ese punto también el policía nos comenta, ¿no? De que entre las costillas efectivamente tenía entre 16 a 26 rasgos, Incisiones, sí, 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 incisiones, sí, ¿no? sí, Entonces esa parte también te dice sí. que lo que tenía este señor en la cabeza definitivamente no estaba bien por ningún lado. No, este tipo estaba totalmente loco, ¿no? Claro, ahora, pero también veamos la parte patológica, ¿no? O sea, sentir placer por el sufrimiento ajeno. En este caso, si tú matas a una persona
y luego matas a otra persona y a otra persona, es porque de algún modo te estás regodeando en ese sufrimiento. Porque matar a una persona no es como decir, te mueres y ya. No, hay un proceso para matar a la persona. O sea, un proceso violento en el Claro. cual tú le quitas la vida. Entonces, si tú experimentas placer, entonces nos ponemos a pensar, ¿no? ¿Cuánta gente, cuántos niños experimentan placer en el sufrimiento de los demás? Entonces, ahí hay que tener cuidado con los patrones que vamos identificando en el contexto, ¿no? Porque realmente eh, la realidad es que Garavito, no sé si me estoy, tú creo que has estudiado más del tema, pero él es de este sitio Génova, Ujú. y me parece, me da la impresión que es una comunidad un poco pobre, ¿no? O sea, un Es poco, correcto. sin utilizar términos socioeconómicos, ¿no? Pero más aislada, no es capital, ¿no? Exacto. Entonces, donde posiblemente no hay mucho abordaje de salud mental, como nos pasa en Perú también, ¿no? O Exacto. sea, entonces, ¿cuántas cosas nos enteramos porque ocurren en Lima y salen en las noticias de Canal 2, Canal 4? No, pero ¿cuántas cosas no nos enteraremos que ocurren en pueblitos más recónditos? Entonces, hay que analizar también la importancia de la difusión de la salud mental y también la importancia del rol del Estado en este caso, ¿no? De difundir información y atención. Claro, ahí por ejemplo, hay que ver que en esta década de 1990, en Colombia no tenían una base de datos criminalística para poder analizar lo que estaba pasando en la sociedad con este tema y otros temas, ¿no? Pero cuando se comenzaron a dar el trabajo de juntar esa información, ellos comentan que fue su primera base de datos, que le hicieron en Excel, donde comenzaron a recopilar la información y hacer un poco de cruce, ¿no? Y se dieron cuenta en ese momento que tenían un asesino serial porque ya los números, la lista les comenzaba a dar los patrones. Entonces, ¿cuál es el momento de quiebre en el cual ellos aceptan que tienen un asesino serial en la sociedad? En el momento que lo pasan en una información, que hacen su primera base de datos, que ellos mismos dicen en el documental. Entonces, esta parte, como tú bien dices, el Estado, ¿no? También tiene que ser parte de esto y tiene que comenzar a dar las herramientas para evitar este tipo de acciones, ¿no? Sí, claro, tú como especialista en TI, sí, pues, o sea, ahora es ilógico pensar que Exacto. no hayan base de datos, aunque yo imagino que nuestro país tampoco es que sea tan modernizado en cuanto a información, ¿no? Yo creo que ahorita si tenemos una defunción se va a marcar, la Ujú. vamos a contabilizar, obviamente toda defunción es lamentable, ¿no? Pero a ese punto de comenzar a buscar los nexos, a ver si esta está relacionada con la de acá, entendería que ya lo están comenzando a hacer o ya está Qué hecho, bueno. pero sí es importante que el Estado ponga ese punto, como tú bien Mm. mencionas, ¿no? Ahora, hay todo no sé si te debes acordar de que el Chavo del Ocho hablaban de premeditación, alevosía y Exacto. ventaja, que son exactamente las tres cosas que hacía este sujeto. Porque había una planificación, eh, había una intención conductual y había una ventaja sobre tu oponente, ¿no? Y mira, Es muy, mira, muy, mira muy este doloroso. punto que los actos de este señor Mm, no son cometidos en el mismo punto geográfico, sino van saltando por todo Colombia, saltan un rato a Venezuela, saltan un rato a Ecuador, llegan, según las autoridades, posiblemente a más de 300, mm. ¿no? Son 300 personas a las que tú has podido convencer de alejarse un poco de donde había más gente, donde había luz, para poder ejecutar pues lo que lamentablemente ejecutó. Hay varios factores. Por ejemplo, que los padres tenemos el rol de decir a nuestros hijos, educarlos en el sentido de su autoprotección, ¿no? No te alejes, no vayas con desconocidos, que es lo que todos hacemos, ¿no? Bueno, o al menos la mayoría. Ese es un punto. El otro punto es que, claro, la personalidad, esta persona identificaba a una potencial víctima, imagino que luego con engaños la convencía para llevársela y para matarla. Entonces había toda una planificación criminal y luego guardaba una evidencia del caso. En esta cajita tenía recortes de los diarios cuando se hablaba De lo- de los casos de Exacto. desapariciones, ¿no? Entonces, es un caso muy complejo, ¿no? Lo ideal siempre es invitar a las personas con el cuidado necesario a conocer un poquito de estos casos, porque hay un refrán pues, que dice que si conocemos la historia no la repetimos, ¿no? Exacto. Porque claro, esto tan profundo y tan doloroso en la salud mental es necesario que se sepa, como también se saben de enfermedades como el cáncer o como el SIDA y que sirven de alguna forma para prevenir la salud mental es fundamental, ¿no? ¿Tú qué crees? ¿Garavito era un criminal? ¿Era un enfermo mental? ¿Ambas cosas?
¿Cómo lo juzgarías? Para mí es una mezcla de las dos. Una mezcla de las dos. Definitivamente es un criminal, eso creo que nadie lo va a objetar. Y Claro. lo de enfermo mental, por la forma como acabó con la vida de estos niños, no hay otra opción que también darle ese calificativo, ¿no? Inclusive, no quiero ahondar mucho en el tema para no hacerlo controversial, pero en el documental se habla de que él pertenecía a una congregación religiosa, que él participaba de algunos eventos y que muchas personas al verlo desde esa perspectiva lo veían inofensivo, ¿no? Es todo un tema que se aborda también en alguna parte del documental. Es muy complejo, pero en la salud mental tenemos que entender de que estas cosas son cosas con las que nos encontramos. Acá hay que ver distintas aristas, ¿no? La arista de los padres, de cuidar a los hijos, la arista del Estado, de preocuparse por la salud mental, lo que hacemos también los privados en este sentido de generar contenido para promover salud mental, de que poco a poco la gente vaya diciendo, oye, mira, pero este chiquito, sin que sea una amenaza necesariamente en este momento, pero este chico tiene algo que no está cuadrando, no juzgarlo, no etiquetarlo, Exacto. pero sí analizarlo desde la perspectiva de la salud mental. Es una mente retorcida. No hay que alegrarse de la muerte de la De gente, nadie. pero que Garavito ya no esté vivo, de algún modo, es algo que a mí no me apena, ¿no? Pero yo tengo No, una pero, pregunta, por pero ejemplo. pueden haber más Garavitos, pues, No, o claro. sea. Yo tengo una pregunta. A él lo condenan simbólicamente en mm, Colombia a la pena más alta que ha habido en ese ujú. país, de 1800, 800 y pico Sí, años. 1853. Y luego él comienza a colaborar para detectar a otros Ajá. asesinos seriales, ¿no? Para resolver otros crímenes. Comienza a confesar crímenes que él mismo ha cometido, Ajá. buscando bajar esa condena, que estamos claros todos que no la va a cumplir, ¿no? Sí. Y lo logra bajar a 40, ¿no? ¿Tú qué piensas ahí? Él tuvo un chispazo de cordura y dijo, voy a comenzar a ayudar a la sociedad a detectar a otros asesinos seriales, o él quería salir para seguir haciendo lo que lamentablemente hizo en su momento. Pero mire el caso del vampiro de Breña, Balbín, alias Balbín, no me acuerdo. El caso de él que estuvo preso, luego salió y siguió matando, ¿no? Hasta que se encontró con Poi, pues, ¿no? O sea, pero ese es un caso también de que pues, la mente criminal no cambia. Aquí hay que analizar dos cosas. Es una excelente pregunta. Porque si lo analizamos como criminal, él puede haber querido colaborar porque tiene la mente del que comete el delito. Entonces dice, ya, yo voy a colaborar a identificar a otras personas, ¿no? Pero luego Pero me si dejan lo, libre, pero si lo, me muere y miedo, al que pues. dejas libre también a un enfermo mental, a una persona que tiene un desorden severo de personalidad. Entonces, Exacto. decir, bueno, ahora me voy a dedicar a colaborar socialmente con... No, pues no funciona así, porque es una persona que como criminal te sirve, pero a quien dejas estando suelto es una persona muy riesgosa. Es como esta película Atrápame si puedes, Mm. ¿no? Que el falsificador de cheques luego colabora con las autoridades, pero ese pata falsificaba cosas hasta el final de su vida. O sea, ¿no? O Porque sea, tenía esa capacidad que también tiene que ver con una mente un poco retorcida. podríamos decir que el cuadro de este señor Garavito no tenía una forma de arreglarse. O sea, independiente del tema legal, que está totalmente mal, que tiene que cumplir una condena y todo lo demás, pero mentalmente él hubiera podido arreglarse. Bueno, ya no en el estado en el que se le encuentra, pues, ¿no? Porque ya hay toda una historia compleja, ¿no? Pero claro, él podría haber pasado por interconsultas psiquiátricas, podría haber estado medicado, pero reinsertarlo socialmente sería un riesgo muy alto. Yo creo que, por ejemplo, para responder directamente a tu pregunta, desde mi perspectiva como especialista, que si este pata lo liberaban, salía y seguía matando. O sea, no lo iba a dejar de hacer, ¿no? Entonces, yo creo que en el estado en que nosotros ya lo hemos conocido ya como una bestia serial, es muy difícil Ya no había revertirlo, marcha ¿no? atrás. Complicado, ¿no? Pero sí podría ser medicado, ¿no? Pero habría que ejercer un control muy complejo, ¿no? Es un caso muy difícil. Pero bueno, casos difíciles que nos tocan asumir como canal de salud mental, pero Sí, que sí, son sí. importantes de compartir con nuestra audiencia. Nos veremos Nos en otro veremos caso en difícil. otro caso difícil y bueno, muchas gracias por estar con nosotros.